Es un nuevo año y es un gusto para nosotros que estén conectados a través de nuestro canal Sola Fide. Bueno, este tema será dividido en 2 episodios. Estaremos presentando sobre la nueva identidad que tenemos cuando Dios nos adopta como sus hijos. Cuando venimos a los caminos de Cristo, somos lavados y purificados con su sangre. Somos nueva criatura, como está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias al gran amor que Jesús mostró por nosotros al morir en la cruz, ahora somos redimidos, purificados y tenemos una nueva esperanza. Dios me los bendiga. Hello, bienvenidos a otro podcast. El episodio 5. Yes. 5, ya vamos avanzando más o menos. Ya bastantes. Bastante. Y pues hoy vamos a hablar de, básicamente, va empezando el año y creo que muchos reflexionan, es tiempo para muchos de reflexionar para ver qué van a hacer en el año, qué cambios van a hacer, porque pues, tú sabes, todos, New Year, New Me, como dice la persona que hoy. Que todos van al gym. Nuevos hábitos, rutinas. Ajá, sí, hay bastantes cosas que la gente trata de hacer. Y pues es bueno, pero más o menos queremos hablar acerca de la nueva identidad que nos da Cristo cuando venimos a Él, ¿no? Porque creo que uno se puede equivocar más o menos en pensar que yo puedo hacer un cambio por mí mismo. Pero realmente si venimos a Cristo, Él es el que nos cambia, ¿no? Tenemos que encontrar una nueva identidad en Él. Sí. Y es de ahí donde surge la idea o la creencia cristiana del nacimiento de nuevo, que muchos ya han escuchado antes, pero vamos a recorrer un poco de eso hoy. Esperamos poder tocar. Es un tema muy grande, pero esperemos poder tocar algo de ese tema. Entonces de ahí viene ese pensamiento, ¿no? del nuevo nacimiento y la importancia de volver a ser una creación nueva. Nueva, sí, claro. Entonces, pues, para empezar, creo que vamos a hablar más o menos de la caída de Adán y Eva. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque pues ahí surgió el pecado, ¿no? Sí. Y ahora estamos en la situación que estamos ahora. Sí, gracias a eso, pues podemos ver por qué la necesidad de un nacimiento de nuevo, empezar una nueva historia. Desde ahí donde viene. Si todo hubiera sido perfecto como era antes, pues realmente no necesitaríamos una nueva identidad ni un nuevo nacimiento. Y es bueno siempre recordar la historia de por qué necesitamos un Salvador, ¿no? Por qué necesitamos a Cristo. Entonces, para empezar, creo que vamos a leer Génesis 3, 1 al 7. Bueno, dice: el hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirían los ojos y serán como Dios, con los conocimientos del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ok, entonces pues ahí está lo que pasó, lo que sucedió. Entonces pues lo primero que podemos hablar, ¿no? Es que la serpiente engañó a Eva con 2 mentiras, básicamente, ¿no? Que la primera fue que no van a morir. Porque Dios le había dicho que si coman del fruto del árbol van a morir. Pero la serpiente le dijo que no van a morir. Y también otra cosa que le dijo es que ustedes van a ser como Dios, que van a conocer todo
Y pues Toda la sabiduría. Ajá, la sabiduría. Y pues también lo bueno y lo malo, ¿no? Pero a causa de eso por eso cayó Eva, porque le creó básicamente a la serpiente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué fue el resultado de eso? Pues ahora, desde que ellos comieron el fruto, pues nosotros... yo quería retrasar un poquito porque habla sobre esto. Pues en el principio, cuando Dios creó todo, Él creó todo con sus palabras. Él habló sobre los aves, los animales. Él creó todo con sus palabras. Pero la diferencia entre humano y las otras creaciones fue que en Génesis 2:7 dice que luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y pues ahí podemos ver las dos diferencias entre nosotros y el resto de la creación. Es que nosotros, Él hizo algo muy personal y pues eso significa que nosotros somos algo muy personal para Dios y que nosotros somos somos el imagen de Él, significando que nosotros tenemos un espíritu que nunca muere y que igual como Dios, Él nunca muere. Y pues después Dios creó a Eva para que Adán no esté solo. Le dice a ella que pues eso, que no comes del fruto prohibido porque si lo comen morirás. Y pues yo digo que eso significa... Cuando comieron del fruto, eso resultó que el pecado entrara y las consecuencias de eso resultó en la muerte. Ahora ya no viven así para siempre. Ellos ya tienen un fin. Humanamente ya mueren. Y pues eso es algo que resultó que fue el resultado de eso. Sí, creo que una cosa también que cambió fue... el propósito que Dios tenía para Adán y Eva, para pues, los humanos, ¿no? Que Dios nos creó para glorificar a Dios. Pero ya cuando entra el pecado, ya pues entra todo, una lista infinita de pecados que uno puede cometer, ¿no? Sí. Entonces ya eso cambia la identidad de un humano. Y por esa razón, creo que ahí se puede ver como muchas personas hoy en día que en este tiempo moderno, ¿no? que tenemos bastante ansiedad, tenemos bastante falta de depresión. O se puede decir el propósito original que Dios tuvo. Sí, que Dios tuvo para nosotros para glorificar a Dios. Sí. Ya cuando no creemos eso o no lo practicamos, nos perdimos, ¿no? Sí. Pues uno se puede perder bien fácil porque... Venimos siendo pues como extranjeros. Ya, algo muy diferente. Porque lo que acabamos de leer causa distancia con el hombre y Dios. Esa es una, por la maldad y el pecado. Pero otra, vemos después de los castigos que Dios le da al ser humano por haber desobedecido, que es otra manera de llamarle el pecado, es desobedecer a Dios. Los castigos que les da, o sea, viene siendo algo no natural o instintivo de nosotros, no es nuestro origen. Sí. Y son varias cosas que Él nos dio de castigo al ser humano, pero regresamos a lo mismo, no es nuestro origen vivir como vivimos ahorita, hacer ciertas cosas que hacemos también, incluyendo la identidad. Sí, claro. Hasta ya después que vamos a tocar un poco más en un rato. Sí, y pues agregar a eso también en el mundo secular, por eso existen bastantes libros, self-help books. ¿Cómo se dice en español? Self-help. Ayuda de todo, mental, espiritual. O sea, ayuda, pero para lo personal. Crecimiento. Crecimiento personal, ya. Pero pues el problema de eso es que estamos tratando de buscar una identidad en nosotros mismos. Sí. Y pues nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Sí. Y no va a funcionar. Y alguien pudiera... Sorry. She just said amen. Alguien pudiera
Alguien pudiera preguntar, sí, pero el pecado, ¿cómo afecta mi identidad? O sea, hoy, ¿en qué me afecta? ¿No? Alguien que esta es la primera vez que escucha esto, por ejemplo, estos textos, dicen, entonces explíquenme cómo el pecado cambia mi identidad. Es la importancia de cómo antes Dios nos miraba a nosotros y cómo nos mira después. Porque, pues ahí les va un ejemplo. Nosotros, hablando como varón, hijo varón, desde niños miramos a nuestros papás varones, y lo único que queremos es que nos vean. ¿No? Es naturaleza de un ser humano. Que mi papá me vea haciendo algo bueno. ¿No? Cuando jugamos deporte o algo y no nos importa ni que vaya nuestra mamá. Nosotros queremos que el papá vea. Naturaleza humana. Viene siendo algo muy parecido con todo esto. Perdemos la relación con el Padre que nos hizo, o sea, viene siendo Dios. Se pierde eso y de ahí es donde ya entra, o sea, sí, el pecado, pero la manera cambia en cómo Él nos mira a nosotros y perdemos ese, no respeto, sino perdemos esa pues, relación, ¿no? de papá e hijo, sino que ya no nos mira igual y eso nos hace sentir mucho más abajo. En intercambio, que lo vamos a hablar en un rato, en intercambio, si nosotros nos damos cuenta de que Dios ya no nos mira así, Dios nos mira de una manera diferente, eleva tu estado de ánimo bastante. Es lo que sostiene una persona. Sí. Yo aquí quiero regresar un poquito a Génesis. En Génesis 2, donde dice cuando Dios le da instrucciones a Adán, cuando lo creó primero, y dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Yo quisiera preguntarles qué entienden o qué significado le dan cuando Dios aquí dice, si comes, morirás. O sea, ¿se iba a morir literalmente ahí o qué quería darle a entender a Adán cuando Dios le dijo eso? Pues uno creo que sí lo puede tomar de esa manera, pero pues también es morir como espiritualmente también, ¿no? Porque sí, cambia bastante de un ser humano cuando... Pues entrando el pecado ya te cambia, pues como estamos hablando ahorita, ¿no? Toda la identidad de un ser humano. Ya no, naturalmente no queremos hacer el bien, ¿no? O es muy difícil hacerlo bien. Pues lo que es justo en los ojos de Dios, más bien nos rebelamos, ¿no? Sí, y ese es un muy buen punto porque vemos que, o sea, aún después de que Dios da los castigos y haya dicho que, por cierto, morirán si comen el fruto, y sí lo hicieron, todavía Adán y Eva vivieron cientos de años más. Entonces no literalmente murieron en ese instante. Un día murieron, pero no ahí, como... Pero creo que también una consecuencia fue la muerte física también, porque creo que no era parte del diseño original. Es cierto también. Pero... No, lo único que iba a decir, pero en también no es solamente la muerte física, sino también tiene, pues sí, tiene de los dos conceptos. Va más allá. Sí, va más allá, exactamente. Y también hay muerte espiritual. Bueno, y aquí también podemos regresar después de que Dios le dijo eso a Génesis 3, donde empezamos leyendo primero. Y aquí dice la serpiente, pero hablando del enemigo, claro que el enemigo es muy astuto y él quiere llevarnos junto con él. Pero aquí cuando les pregunto dice, ¿de verdad Dios les dijo que no deben de comer del fruto? O sea, él siempre va a llegar a nosotros. ¿De verdad? ¿En serio Dios te dijo o crees que Dios te dijo? Él siempre va a buscar la manera de hacernos creer o cambiar nuestra mente y decir, pues no creo que sea tan malo hacer eso. Y es por eso que siempre debemos de estar alerta o siempre debemos de estar realmente convencidos de
nuestra identidad. Y es por eso que vamos a hablar de nuestra identidad, porque el diablo o el enemigo siempre va a venir a querer cambiar nuestra identidad, porque recordemos que el enemigo fue el ser más con su esplendor más grande, el ser más hermoso que Dios creó. Por eso le llamó la luz de la mañana. Sí, algo así. Y Dios le dio una identidad tan bonita o tan perfecta. Creo que era el director de alabanza en el cielo. Sí. Pero ¿qué pasó? Se llenó su corazón de maldad y quiso ser como Dios. Entonces, si él mismo se dañó su identidad, pues con más razón va a querer venir a dañar nuestra identidad. Claro. Exacto. Voy a leer algo para agregar lo que acabas de decir. Está en Juan 19 al 21. Juan 3, perdón. Juan 3, 19 al 21. Dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, pues lo que me quiero enfocar aquí es la oscuridad, ¿no? Que el 20 dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse, también porque temen que sus pecados que descubran pues los pecados, ¿no? Y eso es pues lo que hace el pecado. Entre más pecamos, entre más vivimos una vida pecaminosa y no buscamos la luz que es Jesús, que es Dios, vamos a querer huir de Dios. Porque vamos a querer acercarnos a Dios si sabemos que lo que estamos haciendo es mal y vamos a tener que cambiar, ¿no? Es una cosa que siempre tenemos que tener en mente, que si realmente queremos un cambio, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar la palabra, tenemos que amar hacerlo bien, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues me estoy adelantando, ¿no? Pero cuando Jesús vino y murió por nosotros, eso es lo que nos ofreció otra manera de pensar. Ya no tenemos que odiar a Dios porque nos dio este mundo que vivimos hoy, o el pecado, ¿no? Ya no tenemos que hacer eso porque podemos amar a Dios porque Él nos redimió, ¿no? Yo digo también, yo pienso que hay personas que a lo mejor odian o no se quieren acercar a Dios por otras personas. Yo digo esto en forma que hay personas que hablan sobre Dios y comienzan a criticar a otras personas que dicen: oh, si esta persona me está criticando, ¿por qué me voy a acercar a un Dios si yo no estoy viviendo mi vida como Él quiere? Yo digo eso porque en un momento yo estaba así, cuando yo estaba pecando y haciendo muchas cosas, muchas personas me criticaban y pues me criticaban feo, que resultó en que yo no quería acercarme delante de Dios porque yo pensé que Dios era como ellos. Porque sabemos que la Escritura dice que nosotros tenemos que representar a Cristo, y yo pensé en un momento a lo mejor Dios es igual como ellos, pero en realidad como yo no conocía a Dios, eso me alejó bastante, o a lo mejor elongated, ¿cómo se dice? Elongated. Extendió mi perspectiva. Sí. Punto de ver. Sí. Sí. Y pues regresa a lo que estaba diciendo a Mérides, que cuando el diablo vino a Adán y Eva, pues vino con la mentira, ¿no? Y es lo mismo todavía que hace con nosotros, nos mete mentiras en la cabeza, como en tu caso, pues está metiendo esa mentira que Dios es como los que te están criticando, y pues cómo va a aceptar Dios así, pero pues es una mentira, y es una mentira grande que mucha gente sí piensa, porque no tienes que ser perfecto para acercarte a Dios, más bien Dios es el que nos hace perfectos, no nosotros mismos, ¿no? Sí. Y bueno, pues continuando un poco más, ya después de la caída de Adán y Eva,
ya, pues creo pues ya cuando entra Moisés a la historia, ¿no? Se introduce la ley. Y pues la ley no solamente son los 10 mandamientos, ¿no? Unas personas piensan que nomás son 10, no, son bastantes. No sé cuántos exactamente son, pero poco más de 300, creo, algo así. Sí. Leyes, digamos, no la ley, sino leyes. Ajá. Dadas. Y pues para explicar la ley, pues que tal vez la gente ha escuchado la ley, pero realmente no sabe qué es. Pues la ley fue como, pues sí, reglas que Dios dio a los israelitas en ese tiempo a través de Moisés para que la gente viva su vida pues a base de esa ley. Pero realmente qué es o cuál era la razón que Dios vino o que Dios trajo la ley. So, básicamente, la ley es dada así como explicaste al pueblo judío. Ahora, en ese tiempo, creo que a ellos se les fue dado a comparación de otras nacionalidades o razas que vivían alrededor de ellos, que vivían de una manera muy diferente. So, por ejemplo, Dios daba una ley y esa ley no nomás la inventaba, sino la daba porque era algo que otro grupo de personas ya estaba practicando, que estaba muy mal. Por ejemplo, la homosexualidad y muchas más cosas. Entonces, Dios miraba eso y le decía al pueblo de Israel, ellos hacen esto, pero ustedes no pueden hacer esto. Entonces, el primer punto que es bueno reconocer, creo, es que si leemos el texto vemos más o menos cómo la ley tiene diferentes funciones. Por ejemplo, cuando Dios nos dice o le dice al pueblo judío, miren, ellos hacen esto, pero ustedes no lo hagan. Dios está revelando su corazón, se puede decir, porque hay cosas que a Él no le agradan y hay cosas que sí. So, básicamente se está desarrollando Dios revelándose a un pueblo. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las cosas que le agradan? ¿Qué no le agrada? Y sucesivamente. Pero movámonos un poco adelante al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo describe que por la ley notamos que nosotros hemos pecado. So, ¿pudieras enfatizar un poco a qué se refería exactamente el apóstol Pablo cuando dice, gracias a la ley o este espejo pueden ver su necesidad de que ustedes mismos no pueden vivir básicamente una vida perfecta? Porque podemos caer en un error o muchos pueden caer en un error de pensar que al ser cristiano o mirar cristianos automáticamente son perfectos, viven una vida muy buena, pero simplemente eso no puede estar más lejos de la verdad. Por ejemplo, dicen en Juan, el libro de Juan, que el que dice que no tiene pecado, o sea, le llama a Dios mentiroso. La Biblia enfatiza que nosotros somos pecadores desde la raíz del corazón. Entonces, si vemos la ley, pues ya vemos entonces la necesidad de un Salvador fuera de nosotros, que nosotros no podemos. Básicamente una deuda que no podemos pagar nosotros, el ser humano, con nuestra propia fuerza. Sí, pues creo que realmente, pues, como dijiste, Dios nos dio la ley a los israelitas, los judíos. Y era básicamente Dios revelando qué es el pecado, ¿no? Porque, como dijiste, son las reglas que Dios les dio para decir que esto es lo que es justo en mis ojos, ¿no? Esto es lo que es... ojos, sí. Lo que es bueno para mí, ¿no? Y pues, claro, quebrando la ley estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pues, lo significado que tiene eso es que ya nosotros, no solamente los judíos, pero ya todo el mundo sabe lo que es el pecado a través de la ley. Sí. Y si nos reflexionamos o si leemos la ley, podemos ver que es imposible tratar de mantener todas las leyes, ¿no? Pero si no lo tuviéramos, no supiéramos realmente que fuera la voluntad de Dios, o que fuera lo malo o lo bueno a través de los ojos de Dios. Entonces, yo creo que es
el motivo que Dios nos dio la ley, para saber qué es lo que Dios le place. Ajá. Bueno, pues qué es pecado y qué no es pecado. Incluso algo que se me hace muy interesante todavía es de que si uno viajara, por ejemplo, a un país como Israel, vemos todavía hasta la fecha judíos ortodoxos tratando de vivir todavía siguiendo esos más de 300 leyes. O sea, se imaginan la carga tan pesada que se ponen encima. Y también hay movimientos modernos como raíces hebreos, Hebrew Roots, Hebrew Roots, que igual quieren seguir toda la ley otra vez. Ajá. Pero pues lo bueno es que ya cuando vino Jesús y hizo el sacrificio ya no tenemos que... Bueno, es que lo que hizo Jesús ya no somos atados a la ley, ya no somos condenados por la ley. ¿No? Todavía es bueno pues como leer la Biblia para ver la ley, para ver cómo vivir una vida recta. Pero si pecamos ya no estamos condenados a través de la ley, sino ya tenemos otra oportunidad. Bueno, no me quiero adelantar porque ya después vamos a hablar de la redención. Yo aquí quiero resaltar también cuando Moisés apareció en la historia, que el Señor le dio instrucciones para construir el tabernáculo. Y esto es algo que debemos resaltar porque aquí no entraba cualquier persona, aquí entraban los sumos sacerdotes y eran los que entraban para hacer sacrificio y estar delante de la presencia del Señor. O sea que a raíz del pecado de Adán y Eva, que la presencia del Señor estaba libremente ahí, y aquí en la historia con Moisés ya no estaba libremente la presencia del Señor porque ya se había perdido antes. Entonces aquí Moisés tuvo que hacer el tabernáculo y a donde quiera que ellos viajaban, se llevaban el tabernáculo y ahí lo ponían en medio del campamento. Y aquí me voy a adelantar un poquito, pero cuando Jesús muere, el velo que estaba en el tabernáculo es cuando se rasgó, pero se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que ya no se tenían que hacer sacrificios y porque la muerte de Cristo ya fue el que liberó eso. Sí. Entonces, a raíz del pecado, también hay consecuencias que a veces podemos aplicarlo en nuestra vida, que cuando pecamos la consecuencia es que no sentimos la presencia de Dios también libremente, sino nuestro mismo pecado, nuestra misma maldad que tenemos nos engaña y a veces nos hace pensar que es el enemigo que viene y dice, Dios ya no te va a perdonar. O nosotros ya nos arrepentimos y viene el enemigo otra vez y nos recuerda lo que hicimos antes, que no somos dignos de estar ante la presencia de Dios, cuando Dios ya nos perdonó de todo lo que hicimos y Él nos extiende solamente sus brazos para estar delante de Él. Sí. Sí, entonces pues ya hasta ese punto pues ya hablamos de Adán y Eva, de cuando entró el pecado y la ley que fue Dios diciéndonos qué es pecado a través de sus ojos, ¿no? Y creo que Mary, de tú que querías hacer como unos comentarios, es como pues unos ejemplos de personas que cayeron según la ley. Sí, solo puse aquí un ejemplo que es sobre David, que después de Moisés no fue mucho lo que pasó cuando aparece David ahora en la historia. Y a David, el Señor siempre lo consideró como un hombre conforme al corazón de Dios, porque su corazón siempre fue sincero. Y cuando Dios lo escogió rey, no fue por su apariencia ni por lo que hacía, sino lo escogió por su corazón. Pero aquí vamos a ver lo que hizo David antes de su caída, los grandes logros que Dios le daba. Que uno fue que fue ungido como rey. Aquí fue cuando Samuel lo fue a buscar, fue a la casa de Isaí, su padre, y le preguntó por todos sus hijos.
Y al final quien fue a presentarse ante Samuel fue David. Y en cuanto Samuel vio a David, Dios le dijo que él iba a ser el próximo rey, y ahí lo ungió. Pero David no fue rey al día siguiente. Él tuvo que pasar por un proceso. Incluso Saúl, quien era rey, lo persiguió. ¿Cuántos años fue perseguido? Como 10 años más o menos. Se la pasó escondido en cuevas, en el desierto. Sí. Y después, cuando llegó a la casa de Saúl, fue porque Dios le había mandado a Saúl un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces sabemos que David era un músico, pero era un excelente músico. Y Saúl lo mandó a llamar porque le dijeron que había un buen músico, que él podría calmar todos sus problemas con la música. Y así fue como David llegó al rey Saúl. Después se hizo amigo de su hijo Jonathan. Después, aquí fue el más grande, se puede decir, logro que hizo David fue que mató a Goliat. Después Dios le daba siempre la victoria a David en todas las guerras que iba. Dios siempre estaba con David y siempre ganaba. Y fue cuando aquí Saúl le empezó a tener envidia porque escuchó un cántico que le hacían a David, que llegó a escuchar el rey Saúl, era que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y fue cuando aquí Saúl le tuvo envidia y fue cuando lo empezó a perseguir. Después fue cuando la caída de David, que fue cuando vio a Betsabé, que se estaba bañando. Entonces él mandó a sus siervos que la fueran a buscar. Pero Betsabé estaba casada con Urías. Y después, ahí hubo una historia con David y Betsabé. Betsabé quedó embarazada. Y después David mandó a la guerra a Urías. Y murió. Y David pensó que no, que todo estaba bien, que ya había arreglado su problema. Incluso quería hacer un plan antes de que mandaran a matar a Urías, de que mandara a Urías a la casa de Betsabé con su esposa para que se suponiera que el hijo que iba a tener Betsabé si era de Urías y no de David. Quería limpiar lo que había pasado. Pero fue diferente la historia y después fue un profeta, el profeta Natán, a ver a David. Y Dios le habló a David por medio de él. Le dijo todo lo que había hecho. David se puso triste y al final confesó su pecado, se arrepintió. Pero hubo una consecuencia, que el hijo que iba a nacer de Betsabé murió. Igual, a pesar de lo que David había hecho, Dios siempre lo siguió llamando el hombre conforme al corazón de Dios. Reinó durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón, su hijo, fue el siguiente hijo que tuvo de Betsabé. Fue el que se sentó en el trono de David, fue su sucesor. Y su reino siguió. Aquí vemos la historia de David, que a pesar de lo que hizo, aún así Dios tuvo misericordia de él y siguió su reinado. Lo que Dios le había dicho, siguió con su hijo Salomón. Sí, creo que, pues sí, realmente enseña varias cosas ahí. Que primero que Dios lo escogió él ser rey, ¿no? Entonces, él ya tenía como cierto, pues, el llamado de Dios, pero como quiera vimos que él no era un hombre perfecto y hizo errores como esa la de Betsabé, pero hay varios otros errores que hizo, ¿no? Y la razón que la Biblia lo describe, que era un hombre a través, ¿cómo era? Conforme al corazón de Dios, es porque cada vez que hacía un error se arrepentía, ¿no? Y era un
arrepentimiento genuino, auténtico y constante también. Y siempre, después de eso, siempre daba toda la gloria a Dios. Todavía tenía un corazón de glorificar a Dios, a pesar de todo lo que él había hecho. Y creo que la historia realmente más o menos nos enseña pues qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque aunque David era un pecador, se arrepentía y como quiera creo que fue salvo por su fe. Sí. Entonces eso tiene el contexto de lo que va a pasar ya más adelante, ¿no? Con Jesús. Algo bonito de todo lo que ella habló fue de que se imaginan todo lo que escribió David en los Salmos. O sea, la mayoría de los Salmos él lo escribió. Casi todo fue escrito en las cuevas donde él huía de Saúl. Uh-huh. Y en esos Salmos encontramos casi lo que es todo el carácter de Dios y él como quien se revela. Entonces, si uno lee los Salmos, dijera uno, no, pues esto fue escrito por alguien muy santo y que no hace nada. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que uno de los más grandes autores de los Salmos llegó a asesinar a alguien y robarle la esposa? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando vemos que realmente se cumple cuando Dios dice que Él es lento para la ira, uh-huh, pero extiende siempre misericordia para todos, incluso hoy todavía. Uh-huh. Sí. Y otra cosa que creo que también es muy interesante es que cuando él fue escogido para ser rey cuando era joven, uh-huh, tuvo que pasar varias pruebas para llegar ahí. No fue fácil, ¿no? Y tal vez no tenga mucho que ver con lo que estamos hablando de la caída y todo eso, pero siempre es bonito recordar que aunque nosotros llegamos a un punto de que queremos integrar todo a Cristo y Él tiene un plan para todos nosotros. A veces no lo sabemos, a veces, ¿no? O te toma tiempo para llegar a un conocimiento de realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros a veces, ¿no? Pero sabemos que tiene un plan, pero ese plan no va a ser fácil, que siempre va a haber cosas que nos detienen o cosas que tenemos que enfrentar, como David lo hizo. Pero como quiera, al final de cuentas, Dios es lo que quiere, lo que busca es nuestro corazón, ¿no? Que tengamos un corazón como David, uh-huh, que siempre está agradecido que Dios nos da perdón, que Dios está ahí para escucharnos. Y pues creo que tiene mucho, sí, pues, muchas cosas bonitas ahí. Bastantes. Y volviendo a los Salmos, o sea, muchas de las cosas también que miramos es, por ejemplo, casi todo el arrepentimiento que venía de David era porque sabía, o sea, cómo era Dios y quién era Dios, que es otra enseñanza que podemos tomar en cuenta, uh-huh, hoy en día, incluso para todos los que escuchan. Es decir, entonces, ¿cómo puedo yo reconciliarme con Dios? ¿O cómo puedo llegar a arrepentirme delante de Dios y saber que me va a perdonar? Uh-huh. Y la única respuesta es conociéndolo, uh-huh, sabiendo, porque en nuestra mente nos podemos imaginar que Dios es así estricto y este Dios que nomás busca mi castigo. Uh-huh. Pero esa no es la verdad. O sea, no es lo que se mira en la Escritura, uh-huh, sino que se ve un Dios que extiende la mano, que siempre hay perdón. Entonces, conocer a Dios y pasar un tiempo en la Escritura ayuda a eso, ayuda a que nosotros sentamos a confianza, uh-huh, en poder arrepentirnos así como David, uh-huh, y encontrar el arrepentimiento de nuestras maldades, la limpieza de nosotros. Sí. Y otra cosa que quiero resaltar también hablando de David es que cuando se dio cuenta o le dieron la noticia de que su hijo había muerto, dice aquí, de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Aquí podemos ver que otra cosa que revela el corazón de David
es que a pesar de lo que pasaba, siempre iba a Dios y lo adoraba. Sí. Como que siempre le daba gracias. Sí. Dios me prestó a mi hijo, pero él quiso llevárselo con él. Voy a dar gracias. Y creo que eso es conocer que Dios es soberano, ¿no? Que Dios, no podemos cuestionar a Dios de por qué hizo esto, por qué hizo lo otro. No es que no podemos, mucha gente lo hace, pero Dios tiene pues todo el control, ¿no? ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿No? Realmente no somos nadie. Y creo que es lo que reconoce David y tenemos que reconocer nosotros, porque sí va a pasar cosas en nuestra vida que no son agradables, muertes, pues varias cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Pero tenemos que reconocer que Dios siempre es soberano, sí, ¿no? Y que Dios a la misma vez es todos sus atributos a la misma vez, que Él es justo, siempre es justo, es bueno, siempre es bueno. No a veces es bueno, a veces es malo, no, siempre es todos los atributos que dice en la Biblia, ¿no? Y es algo que nosotros, yo y ella, habíamos leído hace poco, que de hecho está en los Salmos, que decía, cada uno de mis días está escrito en tu libro, o sea, hablando de Dios. O sea, si Dios tiene verdaderamente escrito en su libro, hablando en este contexto, significa que Él ya todo lo tiene planeado para nosotros. Que sí es como dice la frase, ¿no? El dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, sí. Es más fácil preocuparse uno y que le dé a uno la ansiedad y todo, que creerlo, o sea, creerlo firmemente. Dios, tú tienes escrito cada momento de mi vida. Sí, es muy difícil creerlo, pero ahí está escrito. Sí. O sea, son cosas que nosotros podemos aprender. Y creo que otra historia clara que podemos ver hablando de esto es la historia de Job. Que no tenemos tiempo para entrar en la historia, ¿no? Porque nos vamos a tardar bastante otra vez. Pero al final de toda la prueba que pasó Job, ¿sabes? Porque Dios y Satanás hizo un trato, ¿no? Porque Satanás le estaba diciendo a Dios o alegando a Dios que porque Job le das todas estas bendiciones, pues claro, te va a servir a ti. Sí. Era rico, tenía una familia grande, casa grande, tenía todo. Sí, entonces pues Dios le dio la autoridad o pues permiso. Sí, el permiso, sí, de tocar todo eso, ¿no? Pues que Job pasara por... Que le quitara la familia, y sí le quitó la familia de su casa, todo. Le quitó todo. Y ya al final, bueno, creo que tenemos que encontrar. Pero no. Que un punto también muy importante aquí es que tiene mucho que ver con el siguiente punto que vamos a tocar, que la palabra es redención. O sea, al último de la historia de Job, cómo Dios no solo le redime a medias o lo que él tenía, sino lo dice la Biblia. Mucho más de lo que tenía antes. Sí, creo que es 38. 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Sí. Y aquí todavía le sigue preguntando. Sí, sigue preguntando bastantes cosas. Pero pues está haciendo el punto Dios, ¿no? Pues ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Yo he hecho todo lo que existe aquí en el mundo, todo lo que existe en un universo. Y tú te estás quejando nomás por una cosa que pues en los ojos de Dios a veces es pequeño, ¿no? Y duró
Es Bastante. todo el capítulo 38, el 39 y hasta el 40, el Señor le dijo, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Y Job le respondió, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Sí. Y no sé si más adelante dice que antes te conocía por... ¿cómo se...? Oh, antes, sí, mis oídos escuchaban de ti, pero ahora mis ojos han visto. Sí. Y pues es una verdad que es, wow, que es impresionante porque... Y más todavía en este tiempo que ya conocemos a Jesús, que ahora más podemos conocer la voluntad de Dios por medio de Jesús, ¿no? Sí. Y pues tal vez también era un poco como predeciendo qué iba a pasar ya más adelante, ¿no? Esa historia. Pero sí es algo que siempre tenemos que tener a cabo. Siempre tenemos que mantener eso enfrente en nuestra mente, que Dios es soberano. Y aunque no nos guste lo que está pasando en este mundo o en nuestras vidas, Dios tiene control y Dios tiene planes para nosotros. Y realmente la esperanza de nosotros no está aquí, ¿no? Porque este mundo no nos pertenece a nosotros como creyentes. Y pues ya, otra vez no me quiero adelantar, pero sí. Bueno, pues entramos al siguiente punto, que es la redención. Que primero fue el pecado, la caída, y después entra la redención por medio de Jesús, ¿no? El significado de redención realmente lo que quiere decir es liberación o salvación, ¿no? Y es lo que, pues por eso vino Jesús aquí, porque, y siempre cuando recordamos la historia de lo que hizo Jesús para nosotros, tenemos que recordar que por medio de la ley supimos que necesitamos un Salvador, ¿no? Supimos lo que era pecado y tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador porque no podemos cumplirlo. Pero ya Jesús es ese Salvador, que Él nos perdona de nuestros pecados, ¿no? Y yo leí en Juan, en 3:19 al 21, pero ahora voy a leer un poco más atrás, que creo que todos conocen este versículo, ¿no? El famoso verso 3:16. Y lo voy a leer hasta el 18. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado, por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y es como un contraste ahí, esos dos versículos, ¿no? Porque todos conocen el 16, pero ya cuando lees el 18, es que no hay condenación para todos los que creen en Él, pero si no crees en Él, sí hay condenación. Es importante todavía saber eso. Entonces, lo que nos revela aquí es que solamente podemos llegar a un punto de ser redimidos si creemos en Jesús. No hay de otra manera. No hay otra manera de llegar a ese punto. Pero a través de ese versículo también podemos ver que cuando llegamos a aceptar a Cristo, ¿no? Y llegamos a pecar otra vez o a romper una de las leyes, ¿no? Lo bonito aquí es que tenemos esa persona que nos perdona nuestros pecados y por medio de eso podemos seguir. Tenemos otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad de seguir avanzando nuestro crecimiento espiritual, pero no tenemos que estar tan preocupados. De cumplir la ley y preocupados que ya no tenemos salvación, que ya nuestra salvación no es segura. Y creo que es un punto muy importante porque hay tal vez personas que piensan que aunque yo creo en Cristo, mi salvación realmente no es segura porque cuando peco tengo que hacer estas cosas otra vez para llegar a este punto otra vez, pero no. Cuando llegamos
a conocer de Cristo y aceptarlo, no tenemos que preocuparnos de preocuparnos, no, pues realmente todavía soy salvo o no. Pues si tienes a Cristo en tu corazón y tú todavía quieres hacer lo bueno, Dios te perdona. Sí. Y todavía tienes salvación, ¿no? Sí, como dice el texto de Juan, dice, aunque llegáramos a pecar o cometer un error, tenemos un abogado en el cielo. O sea, hay una tranquilidad sabiendo, o sea, que tenemos un respaldo, que aunque si llegáramos a caer, podemos recibir perdón. Y también dice que Dios es fiel para perdonar cualquier pecado que nosotros cometemos. Y es algo muy importante. Yo el otro día escuché una buena frase que decía, mientras Cristo esté bien con Dios, o sea, Cristo, el trabajo que Él hizo aquí como ser humano, mientras Él esté bien con Dios, yo estoy bien con Dios también. Y eso significa que Cristo, ¿cuándo va a estar mal con Dios? Fue la perfección del universo en la tierra. Mientras Él esté bien con Dios, yo estoy bien con Dios también, gracias a Jesús. Y eso lo podemos regresar, de hecho, un poco atrás a la historia de Génesis, cuando tenemos me gusta usar esta, se puede decir metáfora, pero por ejemplo, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, dice la Biblia que Dios los vistió con cuero de no sé, la Biblia dice de animal, pero muchos dicen que leopardo, de tigre, o sea, lo que sea. Era una piel de animal. Después en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo decir, vístanse con la justicia de Dios. Entonces, la misma manera que Dios cubrió a Adán y Eva, o sea, los vistió, los cubrió, los protegió de su vergüenza, su desnudez. Háganse de cuenta que viene siendo casi lo mismo con Jesús. A eso se refiere uno cuando dice, mientras Él esté bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Porque esa vestimenta que Dios me puso viene siendo Jesús mismo. O sea, su piel, Él, esa perfección de Jesús, Dios me la puso a mí. Ahora ya mi desnudez o mi vergüenza, mi pecado ya no se mira, porque ya estoy cubierto con justicia que es de Dios, que viene siendo Jesús mismo. Y sabemos que, pues, otra vez hablando sobre Génesis, pues miramos ya que entró el pecado y a través de eso Dios supo que nosotros necesitamos algo más para cubrir eso, y pues por eso vino Jesús. Hablamos sobre un poquito de la ley, y pues nosotros sabemos que ninguno de nosotros podemos cumplirlo. Y pues cuando vino Jesús aquí en la tierra, Él fue el único que pudo cumplir cada ley aquí en la tierra, y por eso Él fue el sacrificio viviente, el sacrificio perfecto y el último sacrificio. Y pues yo quería hablar un poquito sobre el pecado. Yo hace unos meses, cuando estábamos en la iglesia, dijo algo el pastor que me hizo pensar, y la verdad me tocó bastante mi corazón, que me puse a llorar porque era algo que me afectó. Like it shook my world. Pues sabemos que Jesús fue Dios 100% y humano 100%. Y pues Él no pecó y no había ninguna maldad en Cristo. Y cuando lo crucificaron, pues sabemos que Él fue crucificado. En ese tiempo, cada persona que fue crucificado, arriba de ellos ponían qué es lo que ellos hicieron. El crimen. Sí, el crimen. Y pues el pastor, él comenzó a preguntar a la congregación, le dijo, piensa en todos tus pecados, y pues a todos tus pecados que tú has hecho aquí en la tierra, imagínate todos esos pecados arriba de Jesús, que fue perfecto. Y pues yo me puse a pensar y me imaginé a Cristo ahí colgado, con sangre y todo, con todos los pecados que yo hice en mi pasado. Yo comencé a pensar en todo. Y pues cuando puse todo eso arriba de Él, como
Él no mereció ninguno de eso, nada de eso. Pues la muerte. La muerte, y él recibió ¿cómo se dice? The wrath of God. La ira de Dios. Y conoció que fue Dios como dando la espalda a alguien, ¿no? que le dio a Jesús, ¿no? Y por eso él gritó y él dijo, ¿por qué me has abandonado? Eso fue algo que le causó bastante dolor. Y pues él no lo mereció, pero lo recibió por nosotros. Y pues es algo que me afectó bastante porque, imagínate el gran amor que Cristo tiene para nosotros para hacer algo tan grave. Sí. No, es muy impresionante pensar en eso. Y no sabían qué poner arriba de Jesús, entonces nomás pusieron el rey de los judíos, ¿no? Sí. Eso que pusieron porque pues realmente no había cometido ningún crimen. Pero sabemos que él ya tenía ese plan para morir, pero por nosotros, para hacer ese último sacrificio y el sacrificio más grande. Y quiero leer en Gálatas, es Gálatas 2, 17 al 21. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Voy a hacer un paso aquí. Esto es Pablo cuando se enfrenta a Pedro, porque en este tiempo Pedro estaba como siendo influenciado por los judíos que querían mantener la ley, ¿no? Y se quería regresar a la ley como era antes, ¿no? Sí. Conociendo que Jesús ya vino a redimidos de eso. Pablo tuvo que enfrentarse a Pedro y decirle que, porque el problema era que Pedro también estaba influenciando a otros, sí. ¿No? Que anteriormente dice que hasta tiene un nombre aquí. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces estaban influenciando a otros también a hacer lo mismo. Era como otro movimiento que estaba empezando. Entonces, pues tuve que llamar la atención eso a Pablo. Y se me hace muy interesante este versículo 18 que dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Entonces no podemos tratar de, introducir la ley otra vez a ese extremo. Hacerla regresar. Porque ya no estamos abajo de eso, ¿no? Más adelante 19 dice, pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Y es por eso que Jesús tuvo que venir. Que ya sabemos que no podemos conocerlo, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes. Así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muera. Entonces creo que sí tenemos que reconocer que lo que hizo Jesús no es algo leve, y eso que está tratando de decir Pablo, que no podemos tomar lo que Jesús hizo y decir, no, pues es nomás una cosa que pasó y ya. No, tenemos que entender que fue realmente algo radical, que cambió todo, que hasta no nos dio oportunidad a nosotros que somos gentiles, ¿no? Que no somos judíos, a conocer a Dios y ser redimidos por Dios o por Cristo también, ¿no? Que realmente eso no era parte del plan cuando se presentó con Moisés, con las leyes, ¿no? Esa no era parte del plan. Pero ahora nosotros sí ya tenemos esa esperanza, esa oportunidad de conocer a Dios y ser redimidos. Y como dice Pablo, como antes
si hubiéramos estado en el tiempo de antes, tendríamos que hacer todos los sacrificios que hacía el pueblo. Pero aquí, como dice Pablo, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, antes teníamos que hacer sacrificios, como en el tabernáculo tenían que lavarse las manos para entrar, pero ahora solamente di que Jesús murió, se levantó de los muertos y vamos a ser salvos. Creer en nuestro corazón que realmente y seremos salvos. Sí, creer realmente que somos salvos creer realmente que somos salvos a través de lo que Jesús hizo, y pues eso también trae bastante liberación a una persona. Por eso dice la Escritura que Él vino para liberar a los cautivos. Y pues cuando conoces la verdad te hará libre. Y es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Y por eso digo que es muy importante también que siempre hablemos sobre el Evangelio y que las iglesias prediquen sobre el Evangelio, porque te trae bastante liberación cuando conoces más y entiendes realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sí, hay un concepto que habla Pablo y pues otros apóstoles, ¿no? Que ahora ya estamos ya no morimos al viejo Adán. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos con eso? Es que el viejo Adán era, pues Adán, como hablamos antes, que Adán, por Adán y Eva fue que entró el pecado. Y eso era el viejo Adán que estábamos, ¿no? Todos estábamos en la misma, ¿no? Sí. Pero ya cuando creemos en Jesús ya hay un nuevo Adán, que ya somos nueva creación, es lo que está diciendo. Que Jesús fue ese nuevo Adán, que fue la nueva persona que vino a darnos identidad. Y todo se basa otra vez en eso, en identidad. Porque ya cuando conocemos a Jesús sí tenemos una nueva identidad. Y lo importante también decir es que sí, ya no tenemos que cumplir la ley, pero como quiera, tener esa relación con Cristo nos trae buenos frutos a nuestra vida. Tiene que, ¿no? Cambia nuestra vida a manera que ahora ya no somos los mismos. Que igual, pues ya no estamos en el viejo Adán. Ya alguien que nos conocía antes puede ver nuevos frutos en nosotros y decir, no, pues sí, esta persona sí realmente ha cambiado. Pero eso no fue porque nosotros ya hicimos cosas para hacernos mejor, ¿no? No leímos un self-help book y ya somos otra persona completamente, ¿no? O 10 o 12 pasos para ser más feliz o algo así. Sí, no. Simplemente creímos en Jesús y Jesús hizo todos los cambios en nuestra vida. Y lo sigue haciendo, ¿no? En nuestra vida. Y pues también por eso es que a veces tenemos que pasar por problemas también, porque problemas es otra manera que Jesús nos hace más perfectos, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Nos purifica. Y también nos trae bastante, it trains our faith. It strengthens our faith. Fortalece la fe. Fortalece la fe cuando pasamos por pruebas. Sí. Y bueno, realmente teníamos 2 puntos más, pero creo que sí se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo bastante. Creo que tenemos que cortar este episodio en 2 partes porque es bastante. Es mucha información. Todavía tenemos que hablar del tercer punto, que es purificación, y la última, que es esperanza. Entonces van a estar muy buenos esos 2. Sí. Los que faltan. No sabíamos que íbamos a tener que cortarlo aquí porque sí, eso ha sido bastante, pero sí, va a estar muy bueno también. Entonces, pues, ¿algo más que comentar o decir? Agregar un poquito como, pues ya sabemos que es el New Year's, el nuevo año, y pues muchas personas salen y todo para hacer New Year, New Me, como dijimos en el principio. Y sí es bueno pues intentar de
mejorar por afuera, pero es más importante de purificarnos por adentro. Y pues espero que este año comiencen a buscar más de Dios, que le den la oportunidad a Dios para que Él te enseñe cosas grandes, cosas que nada te va a poder llenar como Él te puede llenar. Sí, pues igual para agregar y dejar saber a todos que si están pasando por cosas muy difíciles y no encuentran la salida, que no encuentran ni siquiera la esperanza en la vida misma, ¿no? Todo está en Jesús, ¿no? Por eso vino Jesús aquí para redimidos, ya no tenemos que tratar de buscar nuestra identidad en nosotros o hasta hay personas que tratan de buscar su identidad en otras personas. Y a donde trates, sea lo que sea, no vamos a poder encontrar una identidad que nos haga sentir que nos llena, que somos suficientes. Solo Cristo puede hacer eso por nosotros. Entonces, pues si alguien está batallando con eso y realmente no ha conocido a Cristo, pues creo que lo que queremos y lo que Dios quiere es que vengan a los pies de Cristo, porque Él quiere traerte pues una forma nueva de pensar, de vivir. Y pues yo creo que todos aquí somos testigos que Dios ha hecho un cambio bien grande en nosotros, en nuestras vidas. Todos tenemos un testimonio que ya lo practicamos en el primer episodio. Sí. Pero creo que realmente todos los que vienen a los pies de Cristo nunca pueden decir que no fue algo grande en sus vidas, que no fue algo que cambió, que hubo una transformación, ¿no? Que siempre Dios transforma. Dios nos ama, nos quiere amar, pero tenemos que venir a Él y pedirle ese perdón y aceptarlo en nuestras vidas. Y sí, creo que todos van a ver que sí hay cambio, ¿no? La vida cristiana también, para todos los que escuchan, no es como, no realmente, siendo honestos, no es una vida, digamos así, estable. Es como una montaña rusa que sube y baja. Hay días malos y hay días buenos. Por ejemplo, hay días que pensamos que hoy me puedo acostar a gusto porque hice todo bien. Oré media hora, oré el tiempo que necesitaba, escuché música cristiana, hice todas estas cosas. Pero otro día llegamos a fracasar, o sea, como cristianos y personas. Y es algo que yo y mi esposa hemos hablado bastante, que aún siendo cristianos que fracasamos, algo que sí podemos compartir con todos los que escuchan es de que la seguridad de nosotros es de que la confianza, la identidad está puesta en alguien o algo, se puede decir, que nunca cambia, que es Dios, es alguien, es un alguien que nunca cambia. Entonces Él siendo estable, mientras Él nunca cambie, eso no debe de afectar la manera en que nosotros nos sentimos, que es un error que podemos cometer si no ponemos sobre nosotros solos, que nosotros sí cambiamos mucho, casi todos los días. Pensamos una cosa y luego otra. Entonces, mientras podamos trabajar con eso y poner la confianza solo en Jesús, que Él nunca se mueve, nunca cambia, pues vamos a estar bien, vamos a estar seguros. Sí. Y otra cosa que me gustaría agregar es como ella decía, que va a entrar otro año y nuevo año, nuevo yo. Pues yo también quisiera decirle a las personas que, como ella decía también, que no tengan miedo de acercarse a Dios. Tal vez las personas fallaron o las decepcionaron, pero que no te va a decepcionar es Cristo. Y que no porque las personas sean así, Cristo no es así. Él nunca nos va a juzgar, siempre nos va a extender sus brazos, sus manos de amor. Incluso me recuerdo de la historia cuando la llevaron los fariseos enfrente de Jesús y le dijeron que la apedrearan porque ella estaba cometiendo pecados. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces todos nosotros hemos pecado, no somos dignos de juzgar a nadie. Entonces que no les dé miedo acercarse a Cristo,
porque aquí quien escribió esto es nuestra respuesta, es nuestra salvación y Él nunca nos va a juzgar. Él siempre nos está esperando, Él siempre está tocando la puerta para traernos hacia Él y como dice la palabra, con lazos de amor nos atrae todos los días hacia Él. Sí, sí, claro. Sí, acabamos de pasar por Navidad, que cuando Jesús nació, que su nombre es Dios con nosotros, ¿no? Y en unos meses vamos a pasar por la Pascua, cuando Jesús muere por nosotros. Entonces, pues nomás queremos que la gente escuche todas estas historias y la crean realmente, porque sí son cosas que pasaron realmente y sí hay esperanza y salvación en estas historias, ¿no? En este libro, como dijo Merida. Y te cambia bastante. Sí. Y no hay ningún pecado que Dios no puede redimir. Y pues van a venir personas que te van a decir que no eres digno, que no eres esto y esto, pero sabemos que nuestra identidad es lo que Cristo ya ha escrito. Y eso es lo más importante y siempre creerlo. Por eso es importante leerlo para creer quién eres en los ojos de Cristo. Sí. Pues bueno, chicos, creo que aquí paramos. Y gracias a todos por escuchar este podcast y vamos a tener la segunda parte por ustedes muy prontos. Muy pronto, no muy prontos. Y pues nos vemos en la próxima.